Gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de la serie Patrimonio Cultural. Sean todos y todas bienvenidos. En esta ocasión presentaré un tema muy interesante con diversas ramificaciones para la historia y el arte de la entidad. La Secretaría de Cultura de Hidalgo, a través de la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural y la Academia Hidalguense de la Historia, agradecen mucho su interés. En el transcurso de la investigación para realizar este catálogo del patrimonio cultural del estado de Hidalgo, en 8 tomos publicados entre 1991 y 1998, varios fueron los elementos culturales materiales que tanto en ese momento como en la actualidad pudimos definir en riesgo de perderse. Además de la arquitectura vernácula en Hidalgo, puede afirmarse que la pintura mural, producto de la etapa de la Revolución Mexicana, ha sido afectada por diversos procesos de degradación y en ocasiones lamentablemente estas muestras culturales ya han desaparecido. Es el objetivo del presente trabajo desarrollar algunas reflexiones para evitar más pérdidas de tan importante patrimonio artístico en toda la entidad. Dicho catálogo fue la primera tentativa integral de registro del patrimonio cultural material en Hidalgo. Esta fue quizás su mayor virtud. Lograrlo requirió conjugar una visión interdisciplinaria desde los campos del conocimiento de la arqueología, arquitectura, historia y antropología. Con una perspectiva de más de 30 años de iniciado el trabajo de exploración del patrimonio muralístico hidalguense, podemos realizar un ejercicio de comparación que nos lleve a reflexionar en lo que se ha perdido y en lo que debe rescatarse de la catástrofe. El catálogo del patrimonio cultural del estado de Hidalgo incluyó el registro de algunas muestras de pintura mural de la Revolución Mexicana. La experiencia fue satisfactoria en la medida que fueron registradas obras importantes en el inicio de un proceso de valoración. Algunas pinturas han sido destruidas o alteradas, por lo que el registro efectuado en aquellos años es aún más valioso, al quedar como un testimonio único de lo que alguna vez fue. Después, andando el tiempo, gracias a la invitación recibida por el doctor Ramón Vargas Salguero, maestro de muchas generaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Universidad Nacional 2014 en el área de arquitectura y diseño, arquitecto y filósofo, tuve la oportunidad de profundizar más el tema, el cual obtuvo 2 resultados. En primer lugar, la investigación efectuada formó parte del monumental tomo coordinado por el Dr. Vargas, Arquitectura de la Revolución y Revolución de la Arquitectura, editado en México por el Fondo de Cultura Económica en 2008. Este tomo forma parte del trabajo desplegado gracias a la coordinación del doctor Carlos Chanfón Olmos. Otros especialistas de varios estados de la República contribuyeron igualmente con sus conocimientos. El impulso y motivación del doctor Vargas Salguero tomó forma
en este libro, Arte y Arquitectura de la Revolución Mexicana en el Estado de Hidalgo, editado por Conaculta y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo en el año 2011. Y ahora llegamos a este trabajo en torno al triunfo de los iconoclastas en la pintura mural en Hidalgo. La iconoclasia se refiere a la destrucción de las imágenes a lo largo de la historia, por diferentes motivos políticos, ideológicos, religiosos, militares. No es gratuito que señalemos la preeminencia de tal convicción para el estado de Hidalgo, analizando los ejemplos que expondremos a continuación. Debo decir que este trabajo fue inicialmente una ponencia elaborada para el primer encuentro de investigación sobre muralismo en Hidalgo, organizado por el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Real del Monte el día 6 de noviembre de 2018. Esta es una versión ampliada y actualizada de este trabajo. Existen algunos signos que caracterizan el desarrollo histórico de la pintura mural en el actual estado de Hidalgo. El carácter anónimo de varias obras. Particularmente en épocas antiguas, no es posible identificar el nombre del autor de muchas de estas obras pictóricas. Y esto enfatiza la importancia y permanencia del trabajo colectivo, colocándolo en una categoría más relevante que las creaciones individuales. Debió de arribar el legado del Renacimiento para otorgarle al artista el reconocimiento que se le brinda hasta nuestros días. La simultaneidad y el traslape de épocas. En varios entornos históricos, el observador avesado puede identificar la presencia de distintos artistas disputándose la misma superficie pictórica. La extinción de ciertas propuestas estéticas por agotamiento o simple sustitución se debe a varios factores. La pérdida o carencia de una respuesta efectiva a las condicionantes impuestas por la ideología dominante de cierta época determinada. La introducción de corrientes estilísticas incidiendo en los cambios de gustos, las cuales se explican por el desarrollo de las realidades materiales, económicas y políticas. De esta manera se han formado interesantes combinaciones pictóricas en determinadas áreas, verdaderas amalgamas, en particular en los muros de los conventos novohispanos, cuando por acción de restauraciones pictóricas se halla la superposición de diversas manos, de diversos intereses simbólicos. Es el caso, por ejemplo, de los corredores del claustro alto del convento de Tepeapulco, en donde puede observarse el clásico cordón franciscano sobrepuesto sobre motivos más antiguos. Esto se explica por la obsolescencia del mensaje iconológico, cambios en la estrategia de la evangelización o en la dinámica de interrelación social con la población indígena y mestiza. Otro caso de sobreposición se halla en este ejemplo del convento agustino de San Miguel Arcángel en Izmiquilpan. Y también en el convento de Actopan, en donde gracias a la restauración de las pinturas de la nave de la iglesia
se pudo revelar esta superposición pictórica de varias épocas. Otro rasgo interesante es el sentido escenográfico. Es otra característica que desea proporcionar una dimensión tangible más allá de la superficie pictórica y también muy de la mano de la habilidad del artista, la cual permite al observador penetrar en otro mundo paralelo que parece estar al alcance de la mano, una búsqueda de los prodigios de la perspectiva, la aplicación de sombras y relieves, las cuales producen la sensación de presenciar un efecto tridimensional. Deudora de los trompe-l'œil o trampantojos, puede rastrearse en las balaustradas pintadas, en los pasillos y escaleras de varios conventos como Meztitlán, Villa de Tezontepec o Epazoyucan. El recurso alcanza un mayor grado de perfección en el barroco y el posterior neoclásico. Ejemplo de ello son, para el caso del estado de Hidalgo, la decoración mural de la iglesia de San Salvador o la capilla de la hacienda pulquera de San Antonio Tocha. En la época postrevolucionaria, la profundidad alcanzada en aquellas épocas cede lugar al abigarramiento característico de las composiciones pictóricas, producto de la necesidad de mostrar el mayor verismo y fidelidad al discurso mediante la presencia de multitud de personajes. Tal procedimiento alcanza con Diego Rivera sus mayores logros. A la vista no se le concede reposo. Algunos artistas hidalguenses, como Medardo Anaya, Hernández Delgadillo o Jesús Becerril, cada uno de acuerdo a su propio enfoque artístico, adoptaron esa riqueza y abundancia de contenidos. Esta modalidad tiene una fuerte carga didáctica dirigida a la educación del pueblo. Otra característica de la pintura mural en Hidalgo ha sido un distanciamiento entre la obra y el espectador, un alejamiento racional o anímico provocado por una mezcla ignominiosa de ignorancia y desinterés, animadversión e indolencia. Ha provocado agresiones, abandono y pérdida del patrimonio muralístico mexicano e hidalguense. Vamos a presentar posteriormente varios ejemplos de esta condición. Los importantes antecedentes pictóricos del actual estado de Hidalgo se remontan a la época prehispánica. Por ejemplo, en la zona arqueológica de Tula se han localizado fragmentos murales como una representación de Quetzalcóatl. En el año 2006, al construir un distribuidor vial en aquella ciudad, se descubrieron vestigios de un conjunto habitacional. La pintura podría datar del año 900 después de Cristo. La cuestión estética es interesante, sin duda alguna, puesto que en nuestra época actual solemos revestir a estos elementos de valores artísticos que seguramente en el momento de su creación guardaban otras significaciones. El virreinato fue escenario de un vigoroso mestizaje, produciendo obras muy destacadas en los muros de los conventos mendicantes.
En el siglo de la independencia nacional se elaboraron algunas muestras de pintura neoclásica en la entidad. Neoclásica y por supuesto también ya después revestida de un cierto eclecticismo. Y en el siglo XX, el legado cultural de la Revolución Mexicana produjo un torrente de creatividad con aspiraciones de mayor justicia e igualdad social. Esta época contemporánea es también una de las más sugerentes para su estudio. De la época postrevolucionaria en México destacan en Hidalgo los siguientes pintores, según mi criterio. En la última columna solo destaco una o dos de sus obras. Entonces vemos aquí en orden cronológico a Roberto Cueva del Río, Medardo Anaya Armas, Jesús Becerril Martínez, José Hernández Delgadillo, Arturo Moyers Villena e Ildefonso Maya Hernández. La mayoría de estos artistas tuvo vínculos profesionales con el estado de Hidalgo. En el caso de Moyers y Maya, eligieron vivir y trabajar en la entidad. De por lo menos dos de ellos, de José Hernández Delgadillo y de Jesús Becerril, hay libros realizados en años recientes analizando sus vidas y sus obras. Y esperemos que estos ensayos e investigaciones tengan, por supuesto, una mayor continuidad y abarquen otros artistas y otros aspectos de tan interesante tema. Si podemos identificar un factor común en casi todos los artistas referidos, es su activismo social a través de la pintura, una inquietud más o menos acentuada por lograr una sociedad sin profundas desigualdades y una preocupación por mostrar las raíces históricas de la entidad. Podría inferirse que dicho proceso acrecentaría el sentido de autopercepción de las comunidades, fortaleciendo sus propios valores y apuntalando raíces de identidad. Sin embargo, la realidad marcó un distanciamiento que afectó la integridad y la conservación de la obra muralística. A continuación, vamos a presentar varios ejemplos al respecto. Centrándonos en la producción artística revolucionaria, tuve oportunidad de escribir el prólogo al excelente libro de Daniel Escorza y Eladio Vera sobre los murales de Roberto Cueva del Río en el Centro de las Artes de Pachuca, uno de cuyos extractos comenta lo siguiente. Cito: el sentido de reivindicación social expresado por los gobiernos revolucionarios irrumpe en todo el discurso pictórico. En efecto, las acciones de justicia ante los desposeídos, la vindicación del trabajo campesino y obrero y la atención a las demandas populares son temas centrales de la composición. Por otro lado, la fortaleza del Estado, representada por los glifos de los municipios, nos habla de un anhelo por mantener la unidad basada en convicciones solidarias. Este es un fragmento de el texto intitulado Cueva del Río, constructor de identidades. El discurso estético, por supuesto,
contiene una serie de símbolos reveladores de las condiciones sociales, políticas y económicas involucradas en su génesis. De esta manera, responden a su vez a la formación social dominante. Para la primera mitad del siglo XX, los contenidos socialistas en la política y la educación tenían una gran influencia. En el campo artístico, Hidalgo no era la excepción. Diego Rivera escribió varios textos relacionados con su quehacer pictórico y de ellos tomo el siguiente fragmento. Cito: se ha dicho que la revolución no necesita al arte, pero que el arte necesita de la revolución. Eso no es cierto. La revolución sí necesita un arte revolucionario. El arte no es para el revolucionario lo que es para el romántico. No es un estimulante ni un excitante. No es un licor con el cual emborracharse. Es el alimento para fortalecer el sistema nervioso. Da la fuerza para la lucha. Es tanto un alimento como lo es el trigo. Hasta aquí Rivera en el estupendo libro Textos de Arte, editado por el Colegio Nacional en 1996. Y hasta acá esta primera entrega de la iconoclasia y los murales en Hidalgo. Y vamos a ver varios ejemplos en la segunda entrega de esta plática. Los espero.